Kubo, una película que aún me sigo preguntando cuántas horas se tomaron en hacer todo ese tipo de efectos. Se estrenó el 19 de agosto del 2016, producida por la casa animadora Laika y distribuida por Focus Features, y dirigida por Travis Knight. Seguimos la historia de Kubo, un niño tuerto de 2 años que vive con su madre enferma en el tope de una montaña. Cada día baja a la aldea a contar la historia de Hanzo, el samurái legendario que trató de derrotar al rey de la luna. Pero algo malo pasa cuando una vez por accidente se queda más allá del anochecer. Voy a utilizar el paradigma de Sid Fields para identificar los principales plot points. El primero es cuando Kubo se queda en el pueblo hasta el anochecer, atrayendo la presencia de sus tías y adentrándolo en el umbral de su aventura. El segundo plot point es cuando sus padres terminan muriendo, después de saber que el mono era su madre y el escarabajo samurái su padre, Hanzo. El clímax es cuando Kubo termina matando a su tía y perdiendo a sus 2 padres. Y el tercer y último plot point es cuando el rey de la luna termina perdiendo ante Kubo. Vamos a empezar con el uso de las figuras retóricas que aparecen a lo largo de la película. Obviamente no son varias las que ocupan, pero trataré de mencionar algunas. Por ejemplo, usa la metáfora cuando pensamos que el señor mono solo es un amuleto, pero resulta ser un ser mágico. La hipérbole al momento de las hazañas de Hanzo y cómo lo maximiza Kubo. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto, solo Hanzo lo sabe. Sinécdoque, en la escena donde el mono y una de las tías de Kubo empiezan a pelear y discutir en que las creaciones de la madre de Kubo eran puros fallos, como el mismísimo mono. También está el uso de los colores a lo largo de la película. El color rojo usado en la túnica de Kubo representa la aventura y la energía, junto con el samurái de papel que lo acompaña a todos lados. El escarabajo representa el negro, la elegancia, la fuerza y el misterio, ya que no sabemos cómo rayos llegó a ser un escarabajo samurái. El señor mono representa el blanco, la espiritualidad, la bondad, no tanto, y la simplicidad, ya que antes él era un simple amuleto y se convirtió en un mono. El rey de la luna representa el azul, la tranquilidad, la inteligencia que él emana, esa confianza que nos da al principio cuando lo vemos por primera vez en el sueño de Kubo. Yo al menos pensé que era bueno, o que era alguien diferente, y resulta que no lo es. También podré decir que por mi daltonismo es morado, al menos yo alcancé a ver morado, que eso significa que es de la realeza y que pues puede ser, en este caso es un villano. Al principio de la película se puede escuchar a la madre de Kubo narrar la historia, de una manera muy breve, sumario, de lo que es un héroe, el poder de la magia que ellos manejan y de cómo Kubo perdió el ojo. Ya después de ahí no hay un narrador propio, sino que Kubo igual nos narra la historia de Hanzo. Él se vuelve el narrador por un momento, mencionando las aventuras y proezas del samurái. Entonces podré decir que la madre de Kubo es una narradora intradigética en primera persona y Kubo un narrador extradigético en tercera persona. Igual al principio de la historia, como ya la había mencionado antes, la madre de Kubo narra que debes tener los ojos abiertos y estar atento, o si no algo muy malo podría pasar. Justo cuando pasa eso, una gran ola se dirigía directamente hacia ella, pero ella, con la ayuda de su instrumento musical y su magia, logra romperla y salvarse. O al menos eso parecía. Desde ese pequeño momento ya sabemos que la aventura va a ser fantástica y mágica, haciendo justificación a lo del mono parlante, el escarabajo samurái y las tías de Kubo, entre otras cosas. En la película podemos notar el uso de varias figuras de distorsión de tiempo, como el sumario al momento de contarnos pequeñas cosas que ya habían pasado o para mantener un ritmo en la historia. Por ejemplo, no vemos todo el viaje del barco de hojas y ciertos detalles de los personajes. El raconto, cuando cuenta la historia de Hanzo y la mamá de Kubo, y la elipsis. Se puede decir que es la más influyente de la historia, porque siempre nos esconde en el hecho de que el mono es la mamá de Kubo, y el escarabajo es Hanzo, por ende el papá de Kubo. Y esto va con la historia subterránea de qué había pasado con Hanzo, qué fue lo que en realidad le sucedió y cómo llegó a ese punto. Se podría decir que él estuvo en la mayoría de la película por la representación del samurái de papel y el escarabajo, pero nosotros no supimos eso hasta los últimos 20 o 15 minutos faltantes de la película. Él en sí es un personaje mencionado, pero que no afecta en sí la aventura de Kubo, sino que fue el escarabajo. El tema es honor y valentía, y la postura es: no importa quiénes son tus antecesores, tú tienes en tus manos el poder para cambiar quién eres y así convertirte en alguien mejor. En conclusión, Kubo es una buena película, con buen mensaje y excelentes efectos.
Definitivamente una película que tienes que ver.